Hola, buenos días. Un cordial saludo y un especial abrazo de parte de Antonio Prieto. En el tutorial de trigonometría de hoy vamos a comenzar a ver las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad que se cumple para todos los valores de los ángulos involucrados. Y con estas identidades se pueden hacer algunos pasos válidos y esos pasos son los que vamos a ver. Partimos de las definiciones de las funciones trigonométricas. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente y las otras cotangentes, secante y cosecante son las inversas de las funciones de arriba. Así, la cotangente es cateto adyacente sobre opuesto, es decir, inverso de la tangente. La secante es el inverso del coseno y la cosecante es el inverso del seno. Podemos entonces escribir esto. El seno de un ángulo es el inverso de la cosecante, es decir, 1 sobre cosecante del mismo ángulo. El coseno de un ángulo es el inverso de la secante, es decir, 1 sobre secante del mismo ángulo. La tangente del ángulo es el inverso de la cotangente, por lo tanto será 1 sobre cotangente del ángulo. En realidad, estas son las tres identidades que más se usan. De aquí podemos deducir algo más. Veamos, la cosecante está dividiendo, puede pasar a multiplicar al seno. Entonces, seno de un ángulo por cosecante del mismo ángulo es igual a 1. Aquí la secante puede pasar a multiplicar al coseno y quedaría coseno del ángulo por secante del ángulo igual a 1. Y acá la cotangente puede pasar a multiplicar a la tangente y quedaría tangente del ángulo por cotangente del mismo ángulo igual a 1. Ahora, podemos aquí despejar la otra función, es decir, la cosecante. Como el seno está multiplicando, pasaría a dividir a la unidad. Entonces queda cosecante del ángulo igual a 1 sobre seno del ángulo. De acá, secante del ángulo igual a 1 sobre coseno del ángulo. Y de acá, cotangente del ángulo igual a 1 sobre tangente del ángulo. Estas funciones, estas identidades así vistas, se pueden ir variando. Por ejemplo, si el seno de un ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo y yo elevo ambos miembros al cuadrado, me quedaría seno al cuadrado del ángulo igual a 1 sobre cosecante al cuadrado del ángulo. De ahí entonces el seno al cuadrado por la cosecante al cuadrado igual a 1. Y la cosecante al cuadrado 1 sobre seno al cuadrado. En todos los casos se puede hacer así. Veamos, coseno al cuadrado del ángulo igual a 1 sobre secante al cuadrado del ángulo. Y lo mismo acá, en la última. Tangente al cuadrado del ángulo igual a 1 sobre cotangente al cuadrado del ángulo. Lo mismo se puede hacer acá y acá. Elevar al cuadrado. Recordemos que el cuadrado de 1 es 1, luego el 1 no varía para nada. Bueno, eso partiendo de las definiciones de las funciones. Ahora vamos a mirar el círculo trigonométrico. En el círculo trigonométrico recordemos que el radio vale 1 y en un tutorial de trigonometría anterior, donde vimos las líneas trigonométricas, vimos que esta línea es el seno de este ángulo, y que esta línea de aquí hasta aquí es el coseno del ángulo. Por lo tanto, trabajando con el círculo trigonométrico, podemos deducir lo siguiente. Recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente es el coseno. Esta es una identidad de mucho uso. De aquí podemos deducir entonces que la cotangente de un ángulo es igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, puesto que la cotangente es el inverso de la tangente. Entonces, si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente será coseno sobre seno. Si elevamos al cuadrado en ambos lados, entonces nos dará que la tangente al cuadrado de un ángulo es igual al seno al cuadrado del ángulo
sobre el coseno al cuadrado del ángulo. Y aquí, si le elevamos al cuadrado, entonces cotangente al cuadrado del ángulo es igual al coseno al cuadrado del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo. Fíjate cómo vamos deduciendo todo en forma sencilla, recordando algunas cosas que se hicieron antes. No hay ninguna complicación rara. Por otro lado, si nosotros aplicamos aquí en este triángulo, en el triángulo ABC, aplicamos el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O, en otras palabras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a la hipotenusa, que es 1. La hipotenusa es 1. Ahí está la que nosotros llamamos identidad fundamental. Es la más importante de todas. Y aquí podemos sacar varias conclusiones. Las dos primeras, a ver, vamos a sacar una aquí arribita y la otra aquí abajito. Si despejamos el seno al cuadrado del ángulo, entonces como el coseno al cuadrado del ángulo está positivo, pasa al otro lado negativo. Quedaría seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Y la otra es despejando el coseno. Coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Eso por un lado. Por otro lado, podemos nosotros tomar esta identidad fundamental y dividir por el coseno. Entonces, si dividimos por el coseno, nos queda seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1, pero sobre coseno al cuadrado del ángulo, sobre coseno al cuadrado del ángulo, sobre coseno al cuadrado del ángulo. He dividido por el coseno. Fíjate bien, seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado está aquí, seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es tangente al cuadrado. Entonces podemos escribir tangente al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo da 1. Toda cantidad dividida en sí misma da 1. Esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado. Pero mira, si 1 sobre coseno es igual a secante, entonces 1 sobre coseno cuadrado es igual a secante cuadrado. Y habíamos dicho que todo esto lo podemos elevar al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos la secante al cuadrado del ángulo. Otra identidad que se puede usar. Ahora, si en la identidad fundamental seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1, dividimos por seno al cuadrado del ángulo, obtenemos lo siguiente: seno al cuadrado sobre seno al cuadrado da 1, toda cantidad dividida en sí misma da 1. Coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado lo tenemos aquí, coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado es cotangente cuadrado. Entonces, más cotangente cuadrado del ángulo es igual a 1 sobre seno cuadrado. Pero 1 sobre seno cuadrado es la cosecante al cuadrado. La podríamos despejar de acá o elevar aquí al cuadrado. 1 sobre seno cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Entonces da cosecante al cuadrado del ángulo. Estas son las identidades básicas. Acá está la identidad fundamental. Encerrémosla aquí en rojo. La fundamental. Todas estas formas se pueden usar para hacer algunos ejercicios. Ya en el próximo tutorial hacemos unos ejercicios con esto. Generalmente se trata de pasar la secante, la cosecante, la tangente, la cotangente a funciones de seno y coseno para que se pueda trabajar fácilmente. Bueno, eso fue todo por hoy. En el próximo tutorial hacemos unos ejercicios aplicando todo esto. Puedes irle echando una mirada, puedes ir haciendo tus resúmenes para que todo quede fácil en la próxima. Te deseo muchas felicidades.
y que la pases bien. No te olvides de inscribirte a mi canal para que sigas participando de los videos que estoy subiendo. Ahorita en diciembre subiré videos de creatividad. Voy a comenzar con empaques.